Muy buenos días, estimados colegas. En esta oportunidad tengo el orgullo de presentar al doctor Edu Gómez con el tema de tumores óseos benignos. El doctor Edu tiene una excelente trayectoria como residente con un buen desempeño académico. Los dejo con ese tema. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, para empezar, el tema de los tumores óseos generalmente benignos, estos ciertamente van a tener que evaluarse en sí para definir un probable diagnóstico y cercano del mismo, la localización, la edad como características principales, ¿no? En cuanto a los objetivos que vamos a tener en este caso, van a ser describir los tumores del hueso, bueno, benignos más representativos, dependiendo de su origen, obviamente y identificar, bueno, los hallazgos imagenológicos que son característicos en las diferentes modalidades, ¿no? Ya sea radiografía, tomografía y por último la resonancia magnética, ¿no? Entonces, dentro de la clasificación, vamos a tener que estos pueden ser formadores de hueso, de cartílago, de origen fibroso o de origen isquiositario, ¿no? En el caso de los formadores de hueso, a la cabeza los más representativos son el osteoma osteoide, el osteoma, el osteoblastoma y el foco de enostosis, ¿no? En cuanto a los formadores de cartílago, tenemos al encondroma, al condroblastoma, al osteocondroma y también al fibroma condromixoide. En el caso de origen fibroso, más representativo viene a ser el fibroma no osificante, que es distinto al fibroma condromixoide. Y finalmente, el origen histiocytario del tumor es células gigantes, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos que el osteoblastoma viene a ser una de las primeras lesiones óseas que son formadores de hueso, ¿no? Y generalmente son un poco frecuentes, se presentan generalmente en pacientes mayores a 30 años. Su localización es más frecuente, un 95% de los casos vienen a ser los elementos posteriores a nivel de la columna, ¿no? Ya en segundo lugar vienen a localizarse en los huesos largos, ¿no? Como pueden ser el fémur o la tibia, ¿no? Como podemos ver en el gráfico, la menor localización viene a estar representada por estos puntos amarillos que vienen a ser generalmente en los huesos planos, ¿no? Como son la escápula o el hueso ilíaco. Entonces, una clínica general de esta o característica de estas lesiones vienen a ser un dolor local, ¿no? Ya entrando a las imágenes, en cuanto a las características radiográficas, estas vienen a ser lesiones por lo generalmente radiolúcidas, lo que quiere decir que se evidencian como de menor densidad, ¿no? Se ven un poco más oscuritos que el hueso normal, ¿no? Que la densidad ósea normal. Pueden ser, tienen esta característica de ser como heterogéneos, debido a que pueden presentar una cierta matriz, generalmente un crecimiento, una mineralización dentro de la lesión que puede variar en grado, ¿no? A veces puede ser mayor y puede tener una característica como que más radiopaca, pero generalmente se observan así, tienen esta característica de ser expansivos si lo comparamos, en este caso una lesión a nivel de la apófisis transversa, si lo comparamos con el contralateral, vemos que esta tiene unos bordes definidos, lisos, en cambio, por en esta lesión genera esta expansión ósea, ¿no? Y ocasionalmente se puede asociar a destrucción de la cortical. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso tiene una localización a nivel de la apófisis espinosa. Vamos a poder ver que la lesión en sí tiene bordes escleróticos y tiene una mineralización marcada en su interior, ¿no? Y estas características asociadas a la localización que tiene, nos lleva a pensar en una lesión típica de un osteoblastoma. En tomografía se van a observar, va a persistir los bordes escleróticos y generalmente la lesión viene a observarse de una densidad mucho menor a la densidad ósea medular normal. Esto también está localizado a nivel de la apófisis transversa, a nivel de la columna, a nivel cervical en este caso, en este paciente con este estudio de tomografía. En el caso de la resonancia magnética, los hallazgos generalmente no son muy específicos. Se puede sobreestimar ciertamente la lesión, puede dar una apariencia de una lesión con características discretamente malignas. Sin embargo, su comportamiento en las secuencias ponderadas en T1 vienen a ser
de una señal intermedia o baja, y en la secuencia T2 viene a ser también ISO intenso, ¿no? Una señal intermedia, y en los estudios contrastados viene a tener una captación ávida y heterogénea, como se puede observar en este estudio de resonancia magnética en secuencia ponderada uno con FATSAT, que la grasa se encuentra saturada. Vamos a tener esta característica a nivel de esta lesión a nivel del hueso sacro, que ciertamente tiene un crecimiento por fuera de la cortical, impresiona de partes blandas, ¿no? Y tiene un realce ávido heterogéneo, ciertamente no tiene una morfología tan regular que digamos, y además está asociado a un aumento de la señal a nivel de lo que son las partes blandas, en este caso la inserción de los músculos, y también a discreto realce a nivel de la medular del hueso adyacente, ¿no? Entonces, estas características ciertamente de realce son más, o nos llevan a pensar más en un osteoblastoma. En el caso del osteoma vienen a ser lesiones generalmente radiopacas, por lo general bien definidas, tienen a tener un crecimiento lento. En el 50% de los casos estos ya se presentan como la lesión previa al osteoblastoma en pacientes por los 30 o 40 años. Ya generalmente su frecuencia viene a presentarse entre pacientes de 50 a 70 años, o sea, pacientes más mayores, ¿no? Y frecuentemente tienen su origen en huesos de origen membranoso, ¿no? Como podemos ver bueno, en este gráfico de un esqueleto, generalmente vamos a ver que van a tener presencia sobre todo en las regiones este, macizocraneales, ¿no? Así también en los huesos largos de las falanges o también en el húmero, ¿no? Y tienen generalmente esta característica de tener un crecimiento, bueno, adyacente, exofítico, y generalmente dependen de la cortical, ¿no? De los huesos. En las características radiográficas vamos a tener que son lesiones bien definidas, hiperdensas, porque se ven normalmente más blancas a lo que es la medular, con respecto a la medular. Generalmente no involucran, no comprometen la medular ósea, el hueso en donde se localicen, y también pueden contener hueso, médula ósea en su interior, ¿no? En este caso tenemos un estudio de radiografía AP en un paciente con, bueno, que se palpaban distintas protusiones o masas, ¿no? Al examen físico. En este caso vamos a ver distintos osteomas de características de una, bueno, radiopacidad homogénea. Realmente suelen ser densos y que se van a localizar a lo largo de la superficie, ¿no? Cortical, a nivel de lo que es la diáfisis del mismo hueso. En el estudio de tomografía, por otro lado, es una lesión que ciertamente es de alta densidad, que tiene una localización incluso que invade lo que es el seno frontal izquierdo. Ciertamente puede llegar a expandir lo que es el límite de la superficie interna ósea, dependiendo de su crecimiento, ¿no? Puede ser incluso, dicen, mencionan intracavitario. Y tiene algunas áreas de menor densidad que vienen a representar hueso esponjoso, ¿no? Dentro de la misma lesión. Pero por las características y la localización debemos sugerir o es compatible a un osteoma. Acá tenemos otros ejemplos. A nivel también en estudio de radiografía vemos lesiones a nivel de lo que es el hueso mandibular, lesiones bien definidas, homogéneas, radiopacas, ¿no? En este caso, en este estudio de tomografía de un borde coronal, vemos a nivel del seno frontal también una misma lesión homogénea de alta densidad de bordes definidos. Ciertamente tiene un componente de hueso esponjoso y que está, bueno, obturando la salida del seno maxilar, por lo tanto se asocia a una pequeña retención de secreciones, ¿no? Que se observa allí. El osteoma osteoide también es otro de las lesiones benignas formadoras de hueso. Generalmente su frecuencia es del 12%. Las estructuras óseas se presentan en pacientes más jóvenes y de sexo masculino, entre los 7 y 25 años. Su síntoma principal viene a ser un dolor que
empeora durante las noches y generalmente se alivia con antiinflamatorios, especialmente salicilatos, menciona la literatura. Su localización de por sí también se va a considerar lo que son los huesos largos, ¿no? Acá tenemos el húmero, las falanges, el fémur tanto a nivel de región proximal como también la diáfisis, tibia o también en la región del tobillo, ¿no? En este caso, en las características de radiografía, ciertamente tiene una imagen peculiares. Realmente se observa como una lesión nodular focal que presenta un nido, pues una región, es decir, una región central que va a tener una localización sobre todo intracortical, ¿no? Y que va a estar de diferente grado mineralizada. Asociado a esto va a haber una esclerosis reactiva que puede ser fusiforme y que se puede representar como un engrosamiento de la cortical, ¿no? Por lo general, como había mencionado, en los huesos largos y 50% en lo que es la tibia y el fémur. Y en esos estudios de radiografía vamos a poder, ciertamente no evidenciar claramente el nidus, sin embargo podemos ver esa reacción que tiene de esclerosis y engrosamiento de la cortical del hueso en donde se localiza, ¿no? En este caso a nivel de lo que es el fémur, diáfisis, tercio, más o menos, tercio, entre tercio medio y tercio distal. Y en este estudio de radiografía también AP, de la región de la articulación coxofemoral, vamos a poder ver a nivel de lo que es el cuello femoral, una imagen con un centro con discreta mineralización rodeado por un halo de menor o radiolúcido y vamos a poder ver que el tamaño de estas lesiones generalmente algo que las caracteriza también es que tienen unas dimensiones menores a 2 centímetros, ¿no? Ese es el punto de corte para considerarlo un osteoma osteoide. Ciertamente hay otra lesión de mayor tamaño, que vamos a ver más adelante, que tiene características similares, pero esta diferencia en el tamaño. En estudio de tomografía es algo similar o se correlaciona mucho con el estudio de radiográfico. Se va a ver una región central, unidos de diferente grado de mineralización. Este grado tiene en este estudio de tomografía, en un corte axial, vamos a poder ver que ciertamente tiene una, un grado de mineralización moderado y está rodeado por un área, un halo hipodenso, ¿no? En este caso vamos a poder ver claramente cómo es la reacción cortical, evidenciándose un engrosamiento de este aspecto, bueno, lateral, en este caso del fémur, y si lo comparamos con su aspecto medial, vamos a poder ver el engrosamiento o la diferencia de estos, ¿no? Ciertamente la tomografía va a ser mucho mejor para representar, debido a la mineralización variable, ¿no? La esclerosis que puede tener esta lesión y va a mejorar sobre todo su localización. Estos pueden ser subperiósticos, corticales o medulares. Generalmente son corticales. Vamos a poder también, estos estudios de tomografía, en este caso vamos a poder observar el nidus, el halo hipodenso y la reacción cortical, ¿no? Igual, esta imagen que se puede observar a nivel, en un corte sagital, a nivel de la región sacra, también se puede observar un nidus de moderada mineralización, ¿no? Una esclerosis. Hay un signo que menciona la literatura, que es el signo de vaso, que lo vamos a poder identificar en tomografía. En este caso, a nivel, vamos a tener una lesión a nivel cortical y, bueno, básicamente se va a representar lo que es la entrada de los vasos de manera, por estas imágenes que son hipodensas lineales, que va a estar ingresando a la lesión, donde, bueno, tiene las mismas características, la presencia de unidos y un halo hipodenso, ¿no? Y en resonancia magnética generalmente tiene una señal en T1, la región de nidos va a ser una señal baja intermedia. En el T2 también va a ser variable su señal y va a depender del grado de calcificación que está presente, ¿no? Se puede observar o hemos podido evidenciar que tiene un signo de un target, ¿no? Donde la calcificación va a ser la región central y que es el área de alta densidad y adyacente va a haber una porción no mineralizada que se va a ver como un halo hipodenso, ¿no? Entonces, una señal de diana o target. Entonces, la ventaja que tiene la resonancia magnética o algo que nos puede complementar es que va a demostrar mejor algunas anomalías adyacentes, ¿no?
sobre todo nos va a poder ayudar a evidenciar si hay una señal edema que puede estar asociada a estas lesiones en el hueso adyacente, ¿no? Incluso en las partes blandas, como se puede ver en estudios de resonancia magnética, donde se puede evidenciar ciertamente una lesión a nivel cortical, una disrupción, que es el lugar de localización de la lesión, y asociado a esto vamos a poder ver una alta señal de la medular del hueso adyacente y así también como de las partes blandas adyacentes, ¿no? Que van a representar en este caso eh, edema, ¿no? De nostosis vienen a ser lesiones asintomáticas, son ciertamente incidentales, tienen un origen probable en el desarrollo, es más frecuente, bueno, en adultos del sexo masculino, y epidemiológicamente se presentan en un 40% de los casos. Puede tener una localización variable, puede encontrarse a nivel de la cintura pélvica, o también de los fémures, o también de la columna. Generalmente son lesiones ciertamente homogéneas, de alta densidad. Generalmente los bordes son definidos, pueden tener una lesión, una localización ciertamente intramedular o también cercana a la cortical. En las secuencias de T2, generalmente debido a su bajo componente graso y líquido, van a tener esta señal marcadamente baja o hipointensa, ¿no? Y van a ser definidas. Ya en tomografía van a verse de alta densidad. Por lo general, su densidad en unidades Hounsfield va a variar o va a encontrarse cercano a las 1000 unidades Hounsfield, muy similar a lo que es los huesos compactos en sí. Y van a tener una morfología variable, ¿no? Y van a tener bordes definidos también. Sin embargo, estos por lo general no van a ensanchar o van a estar asociadas a una reacción o engrosamiento de la cortical, ¿no? Como hemos visto en el sistema osteoide. Ya pasando a las lesiones formadoras de cartílago, vamos a tener esta lesión eh, denominada encondromas, que vienen a ser ya no tanto de alta densidad como veíamos los formadores de huesos, sino van a tener sobre todo, a ser radiolúcidos o en radiografía van a evidenciar discretamente como más oscuros, ¿no? Igual en el estudio de tomografía y en resonancia magnética se va a poder correlacionar lo mismo. Su presentación es generalmente en la tercera o cuarta década de la vida. Su localización más frecuente va a ser en las falanges, por lo que generalmente es asintomático. Su hallazgo generalmente puede ser incidental. Su localización dentro de los huesos largos va a ser sobre todo en un 65% en las que son las metáfisis o diáfisis de los huesos, ¿no? Y a veces está asociada a algunos síndromes, normalmente en las falanges, cuando hay múltiples lesiones de estas, y que se va a denominar enfermedad de Olía. Entonces, en radiografía vamos a poder evidenciar imágenes ciertamente, como había mencionado, en huesos cortos o largos. Realmente tienen una localización intramedular, también adelgazan un poco la cortical cuando éstas expanden el mismo hueso. Realmente tienen una baja, bueno, densidad. Pueden estar asociadas a calcificaciones internas. Ciertamente tienen una zona de transición corta o bien definida, es decir, el margen de la lesión se puede diferenciar del hueso sano adyacente. Tienen una apariencia geográfica en sí, y generalmente es más central. Como podemos ver en esta falange, vamos a poder ver que ciertamente expande un poco la cortical y la delgaza, sin embargo no la rompe, y en su interior vamos a poder evidenciar cierto grado de mineralización osteoide, ¿no? Igual en este fémur vamos a poder evidenciar cierto grado de mineralización a nivel de la medular, del hueso, a nivel diaficiario. Y en estos estudios de tomografía también vamos a poder definir una lesión intramedular y con cierto grado de mineralización que se puede observar con estas calcificaciones en su interior, ¿no? Generalmente, como podemos ver, no se asocia tanto a alteraciones o tipo edema en el hueso circundante, ni tampoco, bueno, en este caso no está ensanchando la cortical o laminando la cortical del hueso. En los estudios de resonancia magnética, por lo general en las secuencias ponderadas en T1,
se puede ver en este plano sagital, van a tener una señal intermedia o baja, justamente debido al grado de mineralización, crecimiento cortical en secuencias ponderadas en T2, vamos a poder ver que tiene una alta señal, se pueden ver imágenes como lineales, como tipo septadas en su interior, de baja señal que vienen a representar la porción del calcio, y en los estudios contrastados vamos a poder evidenciar que tiene un realce variable, ¿no? Donde se van a poder definir esas áreas de baja señal o hipointensas que vienen a representar a los septos. Y por lo general, como se puede ver en este estudio, vienen a ser más periférico, ¿no? La captación. En el caso de condoblastomas, es poco frecuente, generalmente se presenta en la primera y tercera década de la vida, tienen una localización ya más hacia la epífisis de los huesos largos, ¿no? En este caso, si consideramos huesos largos, lo que es el húmero, el fémur, la tibia, ¿no? Generalmente tienen una clínica de dolor articular y también aumento de volumen. Estas pueden estar asociadas a lo que son imágenes de esclerosis de las lesiones y presencia de un crecimiento, una mineralización condroide. En este caso, en los estudios de radiografía, vamos a tener a nivel de la epífisis de lo que es el húmero, una lesión de radiolúcida, ciertamente, con unos bordes definidos, parcialmente escleróticos y un área de mineralización condroide en su interior, ¿no? Generalmente tienen esta morfología geográfica, ¿no? Y tienen una localización, como había mencionado, excéntrica a nivel de la epífisis sobre todo. También hay otras localizaciones, en este caso a nivel de lo que es la rótula del hueso, donde, bueno, se puede evidenciar una imagen de similares características, ¿no? Unos bordes escleróticos, un cierto crecimiento o mineralización lineal en su interior, por lo generalmente no, como se puede ver, no ensanchan la cortical ósea, no la rompen. En los estudios haciendo la correlación en este mismo paciente de tomografía, vamos a poder ver que también tiene una imagen hipodensa, ¿no? De bordes definidos y con cierto crecimiento o mineralización lineal condroide en su interior. Ya en resonancia magnética nos va a servir sobre todo para valorar la extensión transcortical o fuera de la cortical, generalmente en secuencias ponderadas en T1, tienen una señal baja o intermedia, en T2 una señal intermedia alta, y tienen ciertas zonas hipointensas que van a representar lo que son las calcificaciones. Como este estudio de resonancia magnética, en secuencia T1 FAT-SAT, porque la grasa, bueno, ciertamente no está de alta señal, sino no está saturada. Va a evidenciar a nivel de la epífisis del fémur una imagen o, bueno, una lesión de una señal ciertamente intermedia con áreas de baja señal o hipointensas que se pueden, bueno, observar como un poco oscuras, ¿no? Que tienen una forma media reticular que vienen a representar las clasificaciones instructoras. Mismo se va a poder ver que el, la señal del hueso adyacente sano va a ser alta, ¿no? Y esta va a representar o se va a asociar a edema, así también a nivel de las partes blandas del hueso adyacente. Así también hay algunos cambios que pueden estar asociados a los condroblastomas, y estos generalmente se pueden asociar a cambios tipo quiste óseo neurismático, debido a que pueden evidenciarse en el interior de la lesión ciertos niveles hídricos, ¿no? Y bueno, en este estudio ya también de contrastado, también se va a poder evidenciar lo que es lesión ciertamente con una señal baja, con algunas áreas de ciertamente realce lineal en su interior, y asociado a esto el edema tanto del hueso circundante y de las partes blandas adyacentes. El osteocondroma, que viene a presentarse en un 35% de los casos de los tumores benignos, realmente representa el 15% de los tumores óseos. Su presentación es sobre todo en niños y tiene una localización sobre todo en las metáfisis de los huesos, ¿no?
Generalmente la clínica viene a ser, o está relacionada con presión nervioso vascular, debido a que esto se genera un crecimiento como exofítico, dependiendo o siguiendo lo que es la línea cortical y teniendo continuidad con la medular, del hueso. Entonces, debido a su crecimiento y a su presencia, bueno, genera el efecto de masa sobre las estructuras adyacentes. En radiografía vamos a poder ver que son lesiones, pediculadas, localización en este caso en la metástasis de la porción distal del fémur. Van a tener un componente óseo, cartilaginoso, generalmente son bien definidas las lesiones y van a tener esta continuidad, con la cortical y la medular, del hueso, ¿no? Y en los estudios de tomografía vamos a poder ver más detalladamente esta continuidad que presenta la misma lesión, que tiene un crecimiento como polipoideo, ciertamente tiene bordes lobulados y tiene áreas de matriz en su interior, ¿no? Calcificaciones en su interior que pueden ser lineales, reticulares o incluso redondeadas. Entonces, una típica imagen de un osteocondroma. Entonces, en el estudio de resonancia magnética va a servir sobre todo para valorar el componente, cartilaginoso. En estas secuencias, sobre todo de T1, vamos a poder, observar las baja señal. Puede ser heterogénea también. Básicamente lo que señalan las flechas son la continuidad con la cortical del hueso. Y ciertamente la cortical es mucho mejor la secuencia ideal para evaluarse en los estudios de resonancia en las secuencias en T1. Vamos a poder ver, su borde o su superficie externa, generalmente es esclerótica, ¿no? Por eso es la baja señal. Y va a tener ciertas áreas, osteocondroma, de matriz, de componente condroide, ¿no? Que se observa de altas señales de uno ya en este estudio de contrastado vamos a poder ver que hay un realce sobre todo periférico, vamos a poder ver la continuidad, de la lesión con respecto al, en este caso, al hueso ilíaco, al ala del hueso ilíaco. Pasando a los tumores de origen fibroso, tenemos el fibroma no osificante, que viene a ser una lesión, del benigna más común. Normalmente tiene un tejido fibroso en remolino de células gigantes multinucleadas y depósitos de hemosiderina. También, generalmente su localización va a ser sobre todo metáfisis o diapiciaria, pero en los extremos, ¿no? De los huesos largos, en este caso el húmero, el cúbito y de radio, el fémur o la tibia, ¿no? Generalmente se van a presentar hasta en 40% de los pacientes van a ser entre los 10 y 15 años y generalmente son asintomáticos. También vienen a ser, lesiones de radiolúcidas, ¿no? Pues, bien definidas, van a tener bordes, lobulados y van a tener sobre todo una localización excéntrica en la lesión, ¿no? Generalmente a nivel cortical, ¿no? Tienen bordes escleróticos. Generalmente tiene una ocasión en las metástasis, ¿no? No se puede ver en estos estudios en este caso en la tibia, a nivel, de la metáfisis distal. Vamos a poder ver esta imagen con bordes escleróticos, bien definida, excéntrica. Bueno, a nivel cortical, acá se puede observar cierta disrupción de la cortical, sin embargo, esto por la localización, las imágenes, la edad, nos van a llevar a pensar como una de las posibilidades, primarias, un fibroma no osificado. Y otro estudio también a nivel de lo que es la metáfisis del fémur distal, vamos a poder ver unas imágenes similares características, ¿no? Bordes escleróticos, radiolúcido, en este caso un poco abombando la cortical de hueso, sin embargo sin disrupción, o sin discontinuidad, sin romperla, ¿no? Y en tomografía se van a iniciar de similares características, ¿no? Realmente bordes escleróticos, radiolúcido. En este caso no hay una reacción, cortical, engrosamiento cortical, y va a tener ciertas imágenes, lineales como tabiques en su interior. La displasia fibrosa es otro de los tumores de origen fibroso. Hay un defecto en la diferenciación de los osteoblastomas, ciertamente. Van a tener una presentación en pacientes, sobre todo pediátricos, entre 1 o 3 años de edad. Y va a haber un reemplazo del hueso, ¿no? Lo que es por sobre todo estroma fibroso y hueso inmaduro. Realmente en menores de 35 años, en el 75% de los casos pueden ser, monostóticos, es decir, hay una lesión única en sí,
en el 80% de los casos. Y en los hallazgos de radiografía y tomografía vamos a poder ver que esta lesión va a tener una apariencia en vidrio despulido, ¿no? Como, o sea, no se ve ni tan como que radio opaco, o sea, ni tan blanco ni tan oscuro, tan radiolúcido. Por lo general, ciertamente no va a haber una reacción perióstica y puede presentar lo que es el signo de la corteza, ¿no? En este caso, una radiografía AP a nivel de lo que es el fémur, en su porción proximal, vamos a poder ver una extensa visión con esa imagen en vidrio despulido o deslustrado, ¿no? Con un vidrio esmerilado, como que se ve un poco heterogéneo de la lesión, va a tener ciertas imágenes lineales en su interior y ciertamente va a veces generar un efecto expansivo sobre la cortical del hueso, puede incluso generar un discreto festoneado sobre la cortical o interna del hueso, ¿no? Y ciertamente a veces no se va a poder definir lo que es la porción de la lesión en sí, el borde de la lesión con respecto al hueso sano, ¿no? Ya en el estudio de tomografía igual se va a observar una imagen intramedular, heterogénea, ¿no? Con ciertas áreas de mayor densidad lineales, ¿no? Calcificaciones en sí. En este caso sí nos vamos a poder diferenciar dónde termina la lesión y dónde empieza el hueso sano. Y también en este estudio de radiografía, donde se presenta una imagen a nivel de la tibia, ¿no? Donde se va a poder ver también una misma lesión en vidrio ilustrado que va a ensanchar lo que es el hueso, no rompe la cortical. Tiene algunas imágenes ciertamente lineales de mayor densidad en su interior que vienen a representar los tabiques. En resonancia magnética, generalmente no son específicos, sin embargo, tanto en secuencia T1 como en T2 pueden tener una señal heterogénea, es decir, una señal intermedia, baja o a veces alta, ¿no? Como se puede ver en este estudio en secuencia ponderada en T1, donde se va a poder evidenciar, bueno, esta imagen con bordes ciertamente estrechos, definidos, que va un poco a adelgazar y la cortical, expandir el hueso de una señal intermedia. Y bueno, en las secuencias ponderadas en T2 se van a poder evidenciar ciertamente algunas áreas. Es un paciente, es una lesión mismo paciente eh, de alta densidad, ¿no? Que viene a representar áreas de matriz en el interior de la lesión en sí, siendo parte de la misma. Y bueno, por último, hay ciertos tumores, como son los tumores de las células gigantes. Sí, estas van a presentar un origen histiocytario, generalmente van a ser originarios de los osteoclastos. Hay 20% de estos generalmente son benignos, en un 80% se presenta en la cuarta o sexta década de la vida, normalmente en pacientes varones. El 10% ciertamente pueden tener una degeneración maligna. Es por eso que pacientes que se detectan unas lesiones sospechosas de este tipo generalmente se controlan, ¿no? Para que evidenciar que no tenga un crecimiento exuberante y genere ciertamente ruptura de lo cortical o tenga características de malignidad que van a llevar a ciertamente a tener tal vez una resolución quirúrgica. Generalmente se localizan en la metáfisis de los huesos largos. Radiografía, generalmente van a tener son lesiones radiolúcidas, no tienen bordes escleróticos, a veces tienen unos márgenes amplios con respecto al hueso sano, o sea, no se va a definir dónde empieza y dónde termina la lesión, tiene una localización excéntrica y con compromiso de la metáfisis, ¿no? Como se puede ver en este estudio de un fémur en su región distal, ¿no? Pueden tener ciertamente un adelgazamiento, incluso impresiona que pueden estar rompiendo la cortical del hueso, ¿no? Y estar asociadas a reacción perióstica en el 30% de los casos. En este caso también hay una lesión radiolúcida expansiva, ciertamente se ven algunas trabeculaciones lineales en su interior a nivel de la porción proximal del peroné.
que es altamente sugestivo, bueno, a tumores de células gigantes y bueno, en tomografía también se van a ver imágenes también de baja densidad. En este caso están adelgazando cortical, esto a nivel de lo que es, o comprometiendo lo que es un cóndilo femoral, en este caso el lado derecho. Y en los estudios de resonancia magnética generalmente tienen una señal baja en secuencias ponderadas en T1 así como en T2. Sin embargo, en secuencias T2 pueden ser heterogéneas y al contraste, por lo general tiene un realce ávido o heterogéneo, generalmente del componente sólido, ¿no? En este caso, podemos evidenciar también a nivel de lo que es el fémur, a nivel metafisiario distal, una lesión ciertamente heterogénea con áreas ciertamente de alta señal, otras de baja señal, que vienen a representar los septos en su interior, ciertamente está adelgazando un poco lo que es el cortical, incluso hay un componente por fuera del mismo, ¿no? Un componente de parte blanda por fuera del mismo. Y en los estudios contrastados, bueno, vamos a poder ver que tiene una captación ciertamente ávida, heterogénea, tiene bordes, en este caso, irregulares, ¿no? La lesión expansiva, que expande la cortical, incluso parece que se estuviera o tuviera un crecimiento por fuera del mismo, ¿no? Siempre hay que evidenciar también que se encuentra asociada en esta lesión a edema de lo que es el hueso sano o circundante, ¿no? Así como también un poco de las partes blandas adyacentes. Bueno, para concluir, en sí, que he traído un cuadro resumen de, sobre todo las lesiones más frecuentes, que son las de crecimiento óseo, diferenciándolos por, bueno, por el grupo etario, estas cuatro entidades, ¿no? Como son la enostosis, el osteoma, el osteomastoide y el osteoblastoma. Vamos a poder evidenciar, bueno, haciendo la diferenciación, que los enostosis sobre todo se va a poder presentar en pacientes mayores, ¿no? En la tercera edad, el osteoma también en pacientes adultos ya, a los 50 años. Su localización generalmente de la enostosis medular, a diferencia del resto que por lo general es cortical. En cuanto a la ubicación más frecuente, los osteoblastomas ciertamente ahí se va a localizar a nivel de la columna vertebral y en el caso de la monostosis puede ubicarse puede comprometer todos los huesos. Generalmente en el número, la enostosis suelen ser poliostóticos, así como el osteoma, a diferencia del osteoma osteoide y el osteoblastoma, que generalmente son lesiones únicas. Bueno, las características ya radiográficas generalmente comparten ciertas características de benignidad, ¿no? Como son los bordes escleróticos, ¿no? Y una diferencia que tiene el osteomastoide con el osteoblastoma en sí es un poco el tamaño, ¿no? El osteomastoide es hasta 2 centímetros y el osteoblastoma mayor a esa medida. Bueno, esta es mi bibliografía, también tengo los artículos y las imágenes un poco recatadas del Estado X. Bueno, eso sería todo.